Muy buenas noches a todos y a todas. Es un placer para mí poder estar acá y contarles un poquito de lo que estamos haciendo desde Fundecor con la iniciativa Aguatica. Fundecor es la Secretaría Técnica de Aguatica y delega en mi persona digamos, el ejercer la Secretaría de la Junta Directiva, ¿no? Yo siempre comienzo invitándolos a que vean el logo de Aguatica y que vean qué pueden percibir del logo. Así que pueden participar, no sé si pueden ver algo ahí, les llama la atención algo del logo. Una montaña. Hay una montaña. Agua y personas. Ok, hay una persona, ahí está el ciclo hidrológico también. Y hay un pez. Bueno, casi siempre ese es el primero que ve la gente. Y después les cuesta un poco ver el ser humano, pero sí, básicamente todo eso. Sí, a veces hay que darle vuelta. Yo el pescado todavía no lo he visto. No, he visto todos los demás excepto el pez. Bueno, y este es el logo de Aguatica, nuestro eslogan es invertimos en la conservación de nuestra riqueza hídrica, y esta es nuestra área de influencia. Nosotros trabajamos en dos subcuencas, la subcuenca del Río Grande y la subcuenca del Río Virilla, que es la parte alta de la cuenca del Río Grande de Árboles. Ahí se va a ir, ahí, bueno, nada más para que se ubiquen, están las principales cabeceras de 4 provincias, ¿no? Y ahí, bueno, esas son las dos subcuencas. Y esa es la cuenca del Río Grande de Árboles. ¿Por qué decidimos trabajar ahí? Bueno, es por la gran problemática que tenemos a nivel ambiental. Tenemos un crecimiento poblacional desmedido, tenemos una escasez de ordenamiento territorial en estas dos subcuencas, y además hay un cambio de uso del suelo y explotación de los recursos desmedido, ¿no? Algunos datos de interés. Bueno, el 57% de la población de nuestro país vive ahí. Nosotros le decimos como el cerebro de nuestro país, está ahí en el puro centro. El 75% de la industria tiene establecida su producción ahí en ese sector, y es el 3.8% del territorio nacional. Son 164.000 hectáreas, 33 cantones, 23 microcuencas, hay 14 áreas protegidas, 1.9 millones de habitantes, y se espera impactar 1.2 millones de habitantes. Nuestro objetivo es asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad para el área de influencia de la iniciativa y para las personas y actividades que ahí se están desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, es nuestro primer fondo de agua público, privado y de sociedad civil, ¿no? Que involucra los 3 sectores, porque Costa Rica tiene ya experiencia en fondos públicos, ¿verdad? Canon de aprovechamiento, tarifa hídrica, canon de vertidos, pero este es el primero en donde se sienta la institucionalidad, el gobierno, el sector público y la sociedad civil a conversar, a tratar temas relevantes en cuanto al recurso hídrico. Bueno, ¿qué es un fondo de agua? Es un grupo de inversores de distintos sectores que brindan un aporte. Ese aporte se conserva en diferentes mecanismos. En el caso de Aguatica es un fideicomiso, y ese dinero se mantiene ahí, se capitaliza, y hay una junta directiva que ahorita más adelante van a ver quién es, son los miembros, y una secretaría técnica. Ellos deciden cómo invertir ese dinero, y ese dinero se traslada en actividades que tienen que ver con conservación, manejo y demás. Esta es la junta directiva. La presidencia está a cargo de la Fundación Cruza, la vicepresidencia está a cargo de UNAGUAS, que es la Unión de Asadas Griegas, la secretaría está a cargo de la SPH, la tesorería a cargo de TNC, los vocales Coca-Cola, Florida y la Dirección de Aguas, y Fundecor es la secretaría técnica. Tenemos 2 socios legales, el Banco Nacional, que es el que administra el fideicomiso, BLP, que fue el que nos diseñó todo el contrato de fideicomiso, y un socio académico que es el Laboratorio de Isótopos Estables de la Universidad Nacional.
Bueno, al final nuestro objetivo se resume en tener mayor calidad y mayor cantidad de agua, ¿no?, disponible para esa zona. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos fondos que son privados, públicos y privados individuales, ¿no? Entonces los fondos privados van a capitalizar ese fideicomiso, los fondos públicos utilizan la métrica de Aguatica para implementar actividades, y los fondos públicos individuales, pues también una donación que entra al fideicomiso, y Fundecor como Secretaría Técnica implementa actividades, ¿no? Y la característica que hace que Aguatica sea innovador es que es muy robusto científicamente. Nosotros nos basamos en ciencia, utilizamos mucho modelaje. Uno de los programas que utilizamos es INVEST, que fue desarrollado por la Universidad de Stanford, Natural Capital Project, que lo que permite es poder mapear servicios ecosistémicos, ¿no? Para el área de influencia de Aguatica hemos trabajado todos esos servicios ecosistémicos, y les traigo algunos ejemplos rápidos de mapas. Bueno, este es uno de los modelos, el SDR, retención de sedimentos, que lo que permite es saber cuánto suelo se pierde por hectárea, cuántos sedimentos se exporta, cuántos sedimentos se retiene. Y el que sigue es el de fijación de carbono, y este es, bueno, para el 2005 y el 2012. Entonces ahí podemos ver cuáles son las áreas que más fijan o menos fijan carbono. Y el que sigue es el de polinización. Y como les decía anteriormente, hay 8 más, bueno, son 8 en total, ¿no? Lo importante de esto es no solo tener los mapas que nos permiten saber dónde se fija más carbono, dónde se fija menos, o dónde se retiene más sedimento, o dónde se exporta más sedimento, sino lo bonito de esto es que yo puedo agarrar todos esos mapas y conjugarlos y generar áreas en donde voy a tener mayor concentración de servicios ecosistémicos o menor concentración de esos servicios ecosistémicos, ¿no? Y esto me permite entonces identificar cuáles son las áreas que yo debo proteger o cuáles son las áreas que yo debo intervenir para aumentar esos servicios ecosistémicos. Entonces, por sí solos son muy bonitos, pero cuando los junto me generan una herramienta muy poderosa, ¿no? La otra herramienta que utilizamos se llama RIOS, también fue diseñado por la Natural Capital Project, y RIOS lo que me hace es poder priorizar, ¿okay? Me permite priorizar dónde debo realizar intervenciones. RIOS puede trabajar, son 4, 8 servicios ecosistémicos o objetivos. Para el caso de Aguatica decidimos trabajar estos 4 y ir implementando los otros 4 de manera paulatina. Los 4 que faltan ahí son control de inundaciones, fijación de fósforo y nitrógeno y biodiversidad. ¿Okay? Estos 4 fue porque la junta directiva, que en su momento era un comité, digamos, un steering committee, empezó a decir y a investigar y decir, bueno, no, los que nos preocupan en este momento son estos 4 y vamos a ir integrando los demás, ¿no? RIOS funciona con información. Es un programa de sistemas de información geográfica que necesita información para poder tener un resultado. Entonces necesita un posteo de las actividades que se van a implementar y saber cuáles son esas actividades. Necesita información de sistemas de información geográfica como las capas que vimos anteriormente, textura del suelo, pendiente, las cuencas, etcétera, etcétera. Utiliza las áreas de priorización que se derivan de INVEST, ocupa un presupuesto y ocupa un número de años, ¿no? Entonces cuando yo meto todo eso en RIOS, él me va a generar un mapa para cada una de esas 8 líneas de inversión estratégica. Esas son las 8 líneas en las que trabaja Aguatica, ¿okay? Que va desde protección de bosque, reforestación, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, educación ambiental, sistemas agroforestales, regeneración natural y asistida, ¿no? Todas estas son
líneas de inversión que también la junta directiva identificó como prioritarias, ¿no? Al final, entonces, Real me genera un mapa por cada una de esas líneas de inversión. Sin embargo, si prestan atención ahí a los colores, el color verde serían las áreas donde yo debería hacer protección de bosque, y las áreas más, ¿qué es ese color? Como un morado, es donde yo debería hacer sistemas agroforestales. Pero es un área demasiado grande, ¿no? Es un área que ni teniendo toda la plata del mundo, ni teniendo todo el tiempo del mundo, voy a poder impactar. Además de que ahí hay otras actividades, hay urbanismo y hay demás, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cuáles eran los insumos para ríos? Hay un presupuesto y hay un número de años. Entonces yo le dije, bueno, tengo $2 millones. Para un periodo de 5 años, o de 1 año, o de 15 años, o puedo decirle, tengo $2 millones por año por un periodo de 15 años. Entonces él llega y me dice, ay no Manuel, qué pena, pero es que no le alcanza. Eso es lo que usted debería de hacer. Me genera 8 mapas de esos. Me dice, ay no, usted está en la calle, solo tiene $2 millones, no puede hacer nada. Entonces él me prioriza, él me junta todos esos mapas y me dice, con sus $2 millones, las áreas de mayor impacto, donde usted va a tener el mayor rédito, son estas. Y me genera un portafolio de inversión con las 8 líneas de inversión estratégica y me dice, vea, usted solo tiene $2 millones, entonces usted en esas áreas debería hacer reforestación, que son estas de aquí, o la restauración, ¿no? Esta verde de acá, regeneración natural. Las amarillas debería hacer sistemas agroforestales. Si yo le hubiera dicho que tengo $2 millones por 15 años, él me va a generar un mapa y por cada año me dice, en el primer año ahí están sus 2 millones, en el segundo aquí están sus 2 millones. No coinciden con estas, porque ya usted las intervino en su primer año, van a ser estas otras, y así paulatinamente, y me va a generar el portafolio total, y me va a decir, así se va a ver su cuenca o su paisaje intervenido en 15 años. Al final, entonces, lo que me va a permitir es localizar esos sitios en donde voy a tener el mayor rédito por esa inversión que yo realizo. Tengo 4 proyectos en este momento, o tenemos 4 proyectos. Uno de ellos es el de reabastecimiento de agua a la naturaleza, que está a cargo de Fundecor, TNC y Coca-Cola. Tenemos el de cálculo de recarga acuífera potencial, con Florida Bebidas y Fundecor. La instrumentalización del área de influencia acuática entre la Universidad Nacional, la SPH y Fundecor. Y el último, que es el de Landscape, que ahora les voy a hablar un poquito más, que es entre Aguatica y UICE. En el de reabastecimiento tenemos 605 hectáreas en esquemas de protección de bosque, regeneración natural y regeneración asistida, y digamos que se va un poquito más allá de solo proteger el bosque o de solo restaurar esas áreas. Le hacemos el cálculo de cuántos metros cúbicos por hectárea se reabastecen por año. Y entonces esto lo utiliza Coca-Cola para compensar su huella hídrica. Tenemos 5 familias en este proyecto. Hay 2 asociaciones ahí, entre ellas la Universidad para la Paz, más o menos 90 personas que han sido beneficiadas, y hay $600,000 invertidos en este proyecto. El de recarga es un proyecto que lo que se hizo fue nada más calcular cuál era la recarga acuífera potencial de 455 hectáreas que tiene Florida Bebidas bajo esquema con Fonafifo, y entonces se corrió un modelaje para saber cuánta la recarga potencial por hectárea por año. Y adelante. De instrumentalización, lo que tenemos es en toda esa área de influencia acuática casi 20 estaciones meteorológicas, colectores de
de lluvia y colectores de aguas superficiales, y se hacen muestreos para saber cuál es el impacto que se tiene en esa área, cuál es la contaminación que se tiene, y tener un control cruzado, ¿no? Y por último, el de landscape. El área de influencia aguatica, la moradita. El área de influencia que se escogió para pilotear landscape es el área verde, y lo que está debajo es el mismo portafolio de inversión, ¿no?, que habíamos visto anteriormente. Esto lo que nos permite como Aguatica es robustecer ya la métrica que veníamos desarrollando y poder priorizar esas áreas en esta zona de la cuenca del Río Grande, y poder darle más valor a través de la iniciativa Landscape. Al final, el impacto que vamos a obtener es sobre el recurso hídrico, sobre la cobertura y sobre los suelos. Bueno, trabajamos en esos objetivos de desarrollo sostenible, el 17, el 6, el 13 y el 15. Y esto es lo último. Aguatica fue reconocida a nivel mundial dentro de la categoría de Water, Food and Energy Security. Solo se escogieron 5 proyectos y uno de ellos fue Aguatica, y vamos a tener el privilegio de exponerlo en la Expo Dubai 2020. Entonces estamos para servirles, y creo que la que sigue es nada más para explicarles si alguno tiene interés en saber cómo nos pueden apoyar. Bueno, pueden ser socios de Aguatica, como todos los miembros de la Junta. Entonces, si una empresa quiere formar parte de Aguatica, pues nada más aporta al fideicomiso. Puede generarse proyectos específicos como los que estamos desarrollando ahora, o con donaciones normales, ¿no? Bueno, esos son los socios. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, 2 cosas nada más. Felicitaciones a Fundecor y a Aguatica y a todos sus socios por este reconocimiento como una iniciativa innovadora a nivel global. Todo un orgullo para Costa Rica y para la región. Y la segunda es que yo nunca había visto la montaña, y gracias, Jorge. Interesante. A continuación, para ya terminar, nuestro colega Tony Nelo de la UICN va a presentar la iniciativa Landscale. Tony es licenciado en Ciencias Económicas con una maestría en Mercadeo Internacional en la Escuela de Negocio y Desarrollo 3A de Francia, y como parte de sus labores en UICN ha liderado análisis de priorización espacial, análisis de costo-beneficio, de oportunidades de restauración del paisaje en Honduras y El Salvador, y ha apoyado el diseño e identificación de mecanismos financieros para implementar el FLR en ambos países. Y más recientemente participa en el desarrollo y levantamiento de línea base para este proyecto Landscale, que les detallará a continuación. Buenos días, buenas tardes. Sí, entonces lo que voy a tratar de hacer hoy es como ver un poco cómo con este proyecto logramos enlazar las iniciativas que vimos anteriormente. Bueno, ¿a quién se dirige Landscale? Justamente viene entonces este marco de evaluación para dar una idea del impacto de estas iniciativas al nivel del paisaje. Pueden ser varios tipos de actores que usan esta información, como actores locales, gobiernos locales, los gobiernos en sí, empresas que suministran, que compran mercadería, puede ser en este paisaje empresas que compran café, y empresas que compran leche o carne. Y obviamente también los financiadores, ¿no? Los donantes, los bancos que se interesan cada vez más en enfocar sus recursos hacia pagos por resultados. Entonces ese marco de evaluación tiene justamente evaluar los impactos y los resultados para facilitar acceso a estas fuentes de financiación. ¿Cómo funciona Landscale? Entonces, brevemente, antes de presentarles los resultados de la línea base, les voy a explicar cómo funciona Landscale.
Básicamente, desde agosto de este año, el marco de evaluación salió a consulta pública, lo pueden bajar en la página de Landscale, y en este momento, con base a la aplicación de los pilotos, estamos desarrollando los mecanismos de verificación por tercera parte, la plataforma que nos permite comunicar acerca de los impactos y herramientas de apoyo que permiten a los actores identificar su contribución a estos impactos. Entonces, el marco funciona de la siguiente forma. Primero identificamos un paisaje. En el caso nuestro nos enfocamos en el área rural del área de influencia de Aguatica, ¿no? Entonces responde a fronteras hidrográficas, de cuencas, ¿no? De la subcuenca del Río Grande. Luego seleccionamos los indicadores. Entonces hay tres tipos de indicadores: los requeridos, que siempre se aplican en cualquier paisaje, los que dependen del contexto, y los opcionales que se seleccionan en función del interés de los actores. De momento, la evaluación, luego de la línea base, se prevé que hayan mecanismos de evaluación y monitoreo cada 3 años, y luego una verificación. Entonces, esta serie de indicadores, ¿verdad?, que va alineado con los objetivos de desarrollo, ¿no?, donde hay parcelas de monitoreo de cambio de uso de suelo distribuidas a lo largo del país. Entonces, con base, por ejemplo, a estas parcelas de monitoreo, pudimos ver que entre el 16 y el 18 no se detectó deforestación dentro de este paisaje, ¿verdad? Mientras que en términos de degradación de bosque, degradación nos referimos a las pérdidas de biomasa de bosque que permanece bosque. Pudimos evaluar con base a los datos que nos suministró la Secretaría de Red Plus y bueno, en este caso FONAFIFO, pudimos ver que hay como una degradación de 300 hectáreas de bosque por año al nivel del paisaje. Y también nos interesamos a la restauración de ecosistemas. Bueno, en Costa Rica tenemos un compromiso de restauración de paisaje forestal que es de 1 millón de hectáreas de aquí al 2030, pues Landscape busca ahí a ver cómo se ha restaurado, cómo va avanzando la restauración de ecosistemas al nivel de paisajes. También buscamos ver cómo van evolucionando las amenazas sobre las especies. Entonces UICN, bueno, es conocida por la famosa lista roja, donde se clasifican el estado de peligro de extinción de las especies. Por ejemplo, a nivel mundial son 27% de las especies evaluadas que están con peligros de extinción, mientras que en el paisaje de interés, el paisaje de Aguatica, serían tan solo 5%. Luego también tenemos la conversión de hábitat de biodiversidad, donde nos interesamos en qué tanto deforestación o degradación hay en áreas silvestres protegidas. Y bueno, los últimos indicadores que tienen que ver con ecosistemas se enfocan en cantidad y calidad de agua, y de eso les voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero ahí lo que buscamos es ver, bueno, cuál es el balance hídrico al nivel del paisaje, comparando la demanda y la oferta de agua, pero también el estado del flujo del caudal de los cauces de importancia al nivel de la subcuenca, cómo están hoy en día y cómo van a ir evolucionando, y cómo podemos tal vez revertir tendencias de disminución del cauce. Y en calidad de agua nos enfocamos en parámetros como la demanda biológica o demanda química en oxígeno y los sedimentos. En términos sociales se enfocan entonces en, por ejemplo, la incidencia de pobreza y extrema pobreza por segmento de población, y ojalá por diferenciación entre género. Por ejemplo, aquí en esta área lo que pudimos evaluar con datos del INEC es que hay una brecha de pobreza mayor en términos de pobreza, ¿no?, donde un 12% de los hogares del paisaje rural liderados por hombres son pobres, mientras que esta cifra sube a 20% cuando se tratan de hogares con jefatura femenina.
Inseguridad alimentaria, por ejemplo en este paisaje son 2% de los niños que están con problemas de desnutrición, y dos indicadores de interés que son trabajo infantil y trabajo forzado, que son sumamente importantes para el sector privado de no tener eso en su cadena de suministro. Y bueno, también en términos de derechos de los trabajadores tenemos más indicadores al respecto. En términos de gobernanza pueden ver, bueno, los indicadores que están en negrillo son los requeridos, y pueden ver que hay un fuerte enfoque en la gobernanza, porque partimos del supuesto que un paisaje sostenible tiene que tener mecanismos de gobernanzas efectivos y funcionando. Por ejemplo, interesándonos en qué tanta área del paisaje tiene cadastro y tienes límites digitales que se pueden visualizar en una página de acceso público. Y por ejemplo, en el caso de este paisaje son 44% del área que tiene catastro, ¿no? ¿Qué tanto hay incidencia de conflictos no resueltos también, ¿no? Donde por ejemplo vemos que el 40% de las denuncias ambientales que se han hecho en este paisaje entre 2014 y 2019 no son resueltas. Pues eso es el tipo de resultado de línea base sobre el cual podemos buscar luego mejorar. Adopción y aplicación del plan de uso de suelo, porque como bien lo vimos anteriormente, hay una presión urbana y un cambio de uso de suelo, entonces saber qué tantos cantones tienen sus planes reguladores vigentes y con viabilidad ambiental es también un indicador que nos permite ver y evaluar avances en este sentido, incentivar tal vez las municipalidades en avanzar en este tema. Y bueno, tenemos otros indicadores como coordinación de agencias gubernamentales, participación de los actores dentro de los mecanismos de planificación, y bueno, productividad en el pilar de producción, que como lo vimos que es, como bien lo dijo Michelle, con los precios actuales del café, un desafío para los productores cafetaleros es subir productividad. Y entonces podemos ver hoy en día que según cálculos y estimaciones que hicimos, la productividad promedia es de unos 17 quintales oro por hectárea por año, cuando hace 15 años en el Valle Central, según datos del ICAFE, la productividad era en 25 o más, ¿no? Entonces esa disminución también nos permite como identificar el estado de este indicador hoy en día y cómo podemos mejorar, ¿no?, con base a eso. Y en fin, también otros indicadores que tienen que ver con el uso eficiente de los recursos, es decir, cuántas aguas, cuántos fertilizantes uso para producir un quintal de café. Entonces, ahora les voy a presentar como unos 3 slides cómo estos resultados podrían ser útiles para el sector. Bueno, Landscale entonces, un uso de Landscale es como permitirnos identificar y manejar riesgos para la sostenibilidad de las actividades en el paisaje. Y en este caso tomamos, bueno, este mapa entonces es el mapa del área piloto. Podemos ver que en este verde, en el verde oscuro, digamos, eso es el café. Entonces podemos ver la importancia del café en toda esta subcuenca, ¿no? Si queremos trabajar en sostenibilidad y en paisajes productivos sostenibles, definitivamente tiene que ser con el sector cafetalero. Entonces lo que vimos acá es los resultados de la restauración en el paisaje, ¿no? Aquí lo que podemos ver son donde se detectó regeneración según el sistema de monitoreo de Red Plus, ¿no?, que son estos puntos amarillos, y también donde están las acciones de regeneración y restauración apoyados por los pagos por servicios ambientales de FONAFIFO. Entonces aquí vemos en este mapa donde se está pasando la restauración hoy en día al nivel del paisaje. Faltaría también pues la iniciativa de ICOM, ¿no?, que está trabajando en la siembra de 40.000 árboles en esta zona, que eso lo deberíamos poder rastrear, detectar
a futuro, ¿no? Para la próxima evaluación. Entonces, tratamos de entender con estos resultados hoy en día cómo cooperativas de café que han estado trabajando en compra de tierra justo de forma conjunta con Asadas, ¿no? Que son proveedores de servicios de agua a nivel rural, pues Cocatenas y Asadas, por ejemplo, han estado invirtiendo en compras de tierra para mantener el suministro de agua a futuro. Pero ¿cómo eso será suficiente? ¿No? Son $200.000 que han invertido. Instalar equipos de riego al nivel de todo este cafetal es una inversión enorme y se va sumando a la inversión en la renovación de café, que ya es una inversión fuerte, como nos explicaba Mauricio. Entonces ahí la idea es ver cómo Punto Naranjo también y estos tipos de actores pueden usar datos que va a suministrar Landscape para atraer financiación, que sea financiación reembolsable obviamente para renovación, para instalar equipos de riego, pero también para recibir apoyo en la parte de siembras de árboles, porque si uno podría esperar que si se va a instalar sistemas de riego en cafetales, que por lo menos haya sombra para disminuir la evapotranspiración, ¿no? A nivel de finca y hacer más eficiente el riego. Y también entonces nos interesa ver cómo proyectos de insetting, como nos presentó Mauricio, pueden también usar esta información y usar Landscape para conseguir mayores recursos para seguir ampliando, porque estamos claros que estos 40.000 árboles no necesariamente van a ser para cubrir todo el área que está bajo el alcance de ICO, en este caso. Otro uso que se puede dar a Landscape es como un instrumento de gestión colaborativa a nivel del paisaje. Es decir, Aguatica hizo una priorización de 6.000 hectáreas a restaurar con el primer portafolio de inversión que nos enseñaba Manuel. En este paisaje son 4.000 hectáreas, pues cómo Aguatica puede trabajar en conjunto con la Nama Café, la Nama Ganadería y el programa RED para implementar estos esfuerzos de intervención y de restauración. Lo que vemos aquí, este mapa representa los puntos donde hemos podido medir el caudal de agua. Entonces en estos puntos morados es donde ya tenemos hoy en día una evaluación del caudal, de cómo ha estado en el pasado y cómo está hoy en día. Esta información ahora estamos viendo con Aguatica cómo podemos hacer uso de esta información para medir impactos de las intervenciones que vamos a tener al nivel de cuenca. Y bueno, también para Red Plus, ¿no? que hay ya metodologías muy bien definidas sobre cómo medir los beneficios para la mitigación en términos de reducciones de emisiones. Pero vemos Landscape como una herramienta que puede ser útil para Red Plus para medir el impacto de los co-beneficios, ¿no? En términos de biodiversidad, en términos de agua. Lo que pudimos ver es que a la Secretaría de Red Plus se les pide, por ejemplo, medir impactos de esos, pero realmente no hay de momento un valor para esos co-beneficios. Entonces la idea de Landscape es también poder apoyar este tipo de iniciativa en ponerle valor a estos beneficios en términos de agua, en términos de biodiversidad, por ejemplo. Y también cómo a partir de Landscape se pueden entonces identificar nuevos aliados como otras cooperativas que tienen proyectos de siembra de sistemas agroforestales. Por ejemplo, una cooperativa en la región de Grecia tuvo un proyecto de $1 millón para invertir en siembra de sistemas agroforestales, pero solo así son montos y programas que no necesariamente le logran entrar, ¿no? Entonces la idea sería tal vez ver cómo esta cooperativa se puede acercar de Aguatica o de estas y usar datos de Landscape para implementar estas prácticas agroforestales en el nivel de su cadena y a la vez contribuir a la conservación del recurso hídrico. Y bueno, también entonces, ¿cómo puede ayudar Landscape para comunicar la sostenibilidad del nivel del paisaje?
Pues hoy en día el ICAFE tiene un proyecto de trazabilidad y sostenibilidad que busca justamente demostrar que todos estos productores de café están cumpliendo con ciertas normas, por ejemplo en términos de deforestación, ya que la deforestación es prohibida aquí en este país, pero el ICAFE carece de credibilidad ante los compradores, ¿no? Los compradores lo que nos externan el ICAFE es que, bueno, los compradores les ven como una gremial, ¿no? Que quiere promover y vender el café en Costa Rica. Entonces, para ciertos puntos como deforestación, degradación, ahí puede haber, Landscape puede ayudar a darle credibilidad a este sello, por ejemplo, a este statement, a esta declaración. También pudimos identificar que hoy en día hay trámites para exportar carne a Europa y un requisito para exportar carne a Europa es que sea libre de deforestación. Y ahí la gremial, que es Corfoga en este caso, no tiene herramienta para poder demostrar eso. Sí tienen la ley forestal que dice que no se puede deforestar, pero eso no es una prueba en sí. Entonces ahí puede haber un interés del mercado en usar Landscape para demostrar a contrapartes en la Unión Europea que esta carne es libre de deforestación. Y obviamente un uso de estos de este mapa, por ejemplo, que este mapa vemos donde se ha detectado la degradación al nivel del paisaje y vemos que estos polígonos son los polígonos de áreas silvestres protegidas y áreas claras de biodiversidad. Vemos que aquí básicamente 200 de las 300 hectáreas que se evalúan que se están degradando al nivel del paisaje, vemos que 2/3 están en áreas silvestres protegidas. Eso es lógico porque lo que queda del bosque al nivel del paisaje está en estas áreas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo Aguatica puede usar esta información para planificación y gestionar fondos que justamente van orientados hacia estos focos de degradación, ¿no? Construyendo y usando esta información para gestionar propuestas de financiación? Entonces, bueno, esto es lo que teníamos por hoy y gracias.